Que el ascenso del punto de ebullición. Bueno, esto se da debido a que al solvente se le agrega un soluto no volátil. ¿Qué quería decir esto? Que no reacciona, ¿no? Básicamente, el punto de ebullición se da cuando la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa esto? Al igualar la presión atmosférica, ¿qué es lo que pasa? Este líquido, en todo caso, estas moléculas de gas que están dentro del líquido, bien, pasan a liberarse. Y asimismo las moléculas de líquido. Al estar al igual que la presión atmosférica, estas vencen la resistencia natural y pasan a convertirse moléculas, pero en estado gaseoso. Se dan dos pequeños procesos ahí, repito. El líquido, perdón, el gas disuelto en el líquido se libera y las moléculas de líquido vencen la resistencia natural y pasan a convertirse en gas. Muy bien. La modificación del punto de ebullición se da, como bien les mencioné, agregando soluto no volátil. Entonces, siempre que vamos a modificar la temperatura de ebullición, generalmente se lo hace para incrementar este punto, incrementar esta temperatura. Es muy rara, pero sí les digo, muy raro el, 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 el proceso, si queremos llamarlo así, cuando vamos a disminuir la temperatura de ebullición. Algunos procesos específicos de la industria petrolera se baja el punto de ebullición de algún compuesto para hacer que éste se haga gas más rápido, ya debido a un factor muy importante en esta industria que es el tiempo. Todo lo que es petróleo, las cosas son para ayer. Entonces, a veces se utilizan ciertos compuestos para hacer, por ejemplo, que la gasolina tenga un punto de ebullición más bajo y esto ayude en el octanaje. Bien, entre otros procesos, simplemente por mencionarlos. Pero repito, son pero muy raros esos tipos de procesos. Para que se entienda muy bien la aplicación de estos casos, muy bien, vamos a hacer el ejercicio número 1. Dice, si una solución se prepara disolviendo 1,2 gramos de urea y nos da el peso molecular de la urea, 60 gramos sobre mol. En 50 gramos de agua, la pregunta es, ¿cuál es el punto de ebullición? Dice aquí, menciona entre paréntesis, dice, para el agua, K sub E es igual a 0,52 grados Celsius sobre molar. Y K sub C es igual a 1,86 grados Celsius sobre molar. Entonces, ¿qué nos está dando aquí? Fíjense, K sub E dijimos que es la constante ebullioscópica. Y también nos da de dato K sub C. K sub C vendría a ser la constante criogénica o la constante de congelación. Esto lo vamos a ocupar más adelante en el punto de congelación. En este momento estamos hablando acerca del punto de ebullición, entonces ocupamos la constante ebullioscópica. ¿Qué tenemos de datos para este ejercicio? Una solución se prepara disolviendo 1,2 gramos de urea. Masa de soluto, 1,2 gramos de urea. Nos da el peso molecular del soluto, que es 60 gramos sobre mol. 50 gramos de agua. Solvente serían 50 gramos de agua. ¿Cuál es el punto de ebullición? Esta temperatura que nos está pidiendo aquí vendría a ser la temperatura de la solución. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos está mencionando que se prepara una solución. Entonces la pregunta está en conocer la temperatura de ebullición de la solución. Para comenzar, primero tenemos que hallar cuánto es la variación de la temperatura de ebullición, que está en función de la constante ebullioscópica por la concentración molar.
la variación de la temperatura ebullioscópica, de la temperatura de ebullición, perdón, es igual a 0,52 grados Celsius sobre molal, que es la constante del agua, por la concentración molar. Esto sería moles de soluto, 1,2 gramos de soluto, dividido entre el peso molecular del soluto por kilogramos de solvente, 0,05 kilogramos. Muy bien. Gramos se va con gramos. Ahora aquí, mol con kilogramos se van porque eso me forma molal. Y va a quedar variación de temperatura de ebullición. Me olvidé mencionar la constante ebullioscópica o la constante criogénica. Cualquier constante que ustedes les dé, siempre se trabaja en función de los solventes. Ya, repito, y eso anótenlo. Todas las constantes, sea ebullioscópica o criogénica, se trabaja en función de los solventes. Las constantes, tanto la constante criogénica como la constante ebullioscópica, se trabaja en función del solvente. O sea, hay que identificar el solvente y obviamente el ejercicio tiene que dar de dato eso. La constante ebullioscópica. 208 grados Celsius, perfecto. Esa es la variación de la temperatura de ebullición. Por lo tanto, la variación de la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. Para que se entienda mejor, como la idea siempre es aumentar el punto de ebullición, ¿no? Siempre la temperatura de la solución va a ser mayor que la temperatura del solvente. Siempre, siempre. Repito, porque la idea es incrementar el punto de ebullición. Variación de la temperatura de ebullición. Entonces, la temperatura de la solución es lo que estamos buscando. Entonces, despejamos. Quedaría variación de temperatura de ebullición más la temperatura del solvente. ¿Cómo queda esto? Quedaría 0,208 grados Celsius más, ¿cuánto es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados Celsius. ¿Cuánto va a salir todo eso? 100,208 grados Celsius. Y esa sería la respuesta. Esa es la temperatura de ebullición de la solución. Mol sobre kilogramo es molal, ¿no? Mol sobre kilogramo es molal. Y eso se va con molal. De manera que te queda grados Celsius. Del anterior tema no hay variación, por eso es que ese es solamente uno. El concepto es lo importante, ¿no? Entender los conceptos. Aquí es lo mismo, todo es concepto. ¿Cómo sería aquí? Mira, para que se entienda mejor. Vamos a hacer otros dibujitos. Tenemos aquí el agua, o en todo caso sería el solvente. Vamos a hablar así, como solvente. Este solvente, fíjense, ¿qué está pasando? Tiene como temperatura de ebullición 100 grados, ¿no? Todos conocemos eso. Temperatura de ebullición del solvente. En este caso vamos a hablar del agua. Vamos a dar como ejemplo el agua. Muy bien. Si a este solvente nosotros le agregamos algún soluto para modificar la temperatura de ebullición, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a tener una solución, donde la temperatura de la solución, de ebullición de la solución, va a ser mayor que la temperatura de ebullición del solvente. Porque como les digo, esa es la finalidad, ¿no? Incrementar la temperatura de ebullición. Ejercicio 2. Una solución se prepara disolviendo 1,56 gramos de eugenol. El peso molecular del eugenol, 164,2 gramos sobre mol. En 50 gramos de éter. Determine el punto de ebullición de la solución si para el éter, dice, la temperatura de ebullición es igual a 34,6 grados Celsius. Temperatura criogénica es igual a menos 116,3 grados Celsius.
y la constante ebullioscópica es igual a 2,02 grados Celsius sobre molar. Bien, ¿qué datos tenemos? El eugenol vendría a ser el soluto, ¿no? Nos dice que se disuelve. Eugenol en éter, 1,56 gramos. Peso molecular del soluto, 164,2 gramos sobre mol. El éter vendría a ser el solvente. Masa de solvente, 50 gramos. Nos pide hallar la temperatura de ebullición de la solución. Aquí nos lo dice explícito. Donde dice que la temperatura de ebullición del éter, temperatura del solvente, es igual a 34,6 grados Celsius. Nos da la temperatura de congelación y la constante ebullioscópica, que es lo que vamos a ocupar. 2,02 grados Celsius sobre molar. Muy bien. Primero hallemos cuánto varía la temperatura de ebullición. Será igual a la constante ebullioscópica por la concentración molar. Esto es igual a 2,02 grados Celsius sobre molar por la concentración molar. 1,56 gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto por 2 kilogramos de solvente, 0,05 kilogramos. Gramos se va con gramos, mol con kilogramo se va con molar y nos queda grados Celsius. ¿Cuánto sale la variación de temperatura de ebullición? 384, vamos a trabajar con 3 decimales. Grados Celsius. Muy bien. Luego, la variación de temperatura, la variación de la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de la solución menos la temperatura del solvente. De aquí despejamos temperatura de solución es igual a la variación de la temperatura de ebullición más la temperatura del solvente. Muy bien, reemplazamos aquí. 0,384 grados Celsius más temperatura del solvente, de ebullición del solvente, 34,6 grados Celsius. ¿Cuánto sale hasta ahí? Grados Celsius. Y eso, jóvenes, sería la respuesta. Profesor, en un ejercicio me pide el peso molecular de un compuesto X. Tengo que hacer todo lo mismo, simplemente que en la primera fórmula le cambio, ¿verdad? Claro, aquí tendrías que despejar el peso molecular y te tendrían que dar los otros datos. Propiedad número 3. Disminución del punto de congelación. Cuando nosotros hablamos del punto de congelación, el punto de congelación es la temperatura a la cual un compuesto líquido se convierte en sólido. ¿Y esto por qué se da? Porque la presión de vapor del líquido se iguala con la presión de vapor del sólido. Ahora, como lo que queremos hacer es disminuir la temperatura de congelación, ¿cómo se da esto? Preparando una solución. ¿Con qué? Con soluto no volátil. El soluto no volátil, la solución se congela a una temperatura más baja que el disolvente puro. Un ejemplo para que les quede más claro. ¿Qué es lo que hacen en el norte? En Estados Unidos, en Canadá, en parte de Europa. Como las temperaturas en el invierno son tan bajas, utilizan anticongelantes para hacer que sus autos, en todo caso, el agua que contiene el radiador de los autos, no se congele, ¿no? Y estos puedan funcionar. ¿Cuáles son los anticongelantes por excelencia? Los glicoles. Bien, entonces, esa es la idea, ese es el soluto que generalmente se utiliza para disminuir el punto de congelación, preparando soluciones y evitar que el agua se congele. Donde, matemáticamente hablando, la variación de la temperatura de congelación es igual a la temperatura del solvente menos la temperatura de la solución.
Y la variación de la temperatura de congelación también está en función de la constante crioscópica o criogénica, es el mismo término, por la concentración molar. Ejercicio número 1. Si una solución se prepara disolviendo 1,2 gramos de urea, peso molecular de la urea 60 gramos sobre mol. Voy a copiar el ejercicio, creo que es el mismo del primero. Muy bien. Peso molecular 60 gramos, se disuelven en 70 gramos de agua. ¿Cuál es el punto de congelación? Resultante. Para el agua, constante bulioscópica 0,52, constante crioscópica 1,86. Datos. Recogemos datos. Masa de soluto, peso molecular del soluto, 60 gramos sobre mol. Masa de solvente, 70 gramos. Muy bien, nos pide la temperatura de la solución, ¿no? Temperatura de congelación de la solución, porque nos dice que esa solución se prepara. Bien, y aquí como estamos hablando de la temperatura de congelación, ocupamos la constante crioscópica, 1,86 grados Celsius sobre molar. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos aquí. Tenemos la variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante crioscópica por la concentración molar. Variación de la temperatura de ebullición 1,86 grados Celsius sobre molar por la concentración molar 1,2 gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto. Eso nos da los moles, ¿no? Por sería 0,07 kilogramos de solvente. Variación de la temperatura de ebullición es igual a la temperatura del solvente menos la temperatura de la solución. Variación de temperatura de ebullición, si reemplazamos, ¿a qué temperatura se congela el agua? 0 grados Celsius. Menos 0,53 grados Celsius. ¿Cuánto va a salir esto? Perdón, de aquí no conocemos la temperatura de la solución, ¿no? Me había olvidado, esto es 0,53 grados. Hay que despejar. La temperatura de la solución es igual a 0 grados Celsius menos 0,53 grados. ¿Cuánto sale todo eso? Menos 0,53 grados Celsius. Y no es más. Si vos tenés aquí, mira, analizando esto, dijiste que la temperatura del solvente es 0 y aquí la temperatura de la solución es 0,53 menos 0,53. ¿Cuál es mayor? 0. 0. 0 es mayor. Entonces, la temperatura del solvente siempre va a ser mayor que la temperatura de la solución. Dice aquí, una solución que contiene 22 gramos de vitamina C en 100 gramos de agua se congela a menos 2,33 grados Celsius. La pregunta está en saber cuál es el peso molecular de esta vitamina. Constante ebullioscópica del agua, 0,52 grados Celsius sobre molar, y constante criogénica, 1,86 grados Celsius sobre molar. Muy bien. Datos. Una solución contiene 22 gramos de vitamina C, ese sería el soluto. Tiene 100 gramos de agua, ese sería el solvente. Dice que esta solución se congela a menos 2,33 grados Celsius. Perfecto. ¿Cuál es el peso molecular del soluto? Es decir, de la vitamina. Bien, tenemos la temperatura de la solución
Perfecto. Sabemos que la variación de la temperatura de congelación es igual a la temperatura del solvente menos la temperatura del soluto, perdón, de la solución. De aquí simplemente reemplazamos. Temperatura del solvente, estamos hablando del agua, 0 grados Celsius, menos 2,33 grados Celsius. Menos por menos más, operamos matemáticamente y queda 2,33 grados Celsius. Esa es la variación de la temperatura de congelación. La variación de la temperatura de congelación es la constante criogénica por la concentración molar. Si nosotros vamos desglosando la fórmula de la molalidad, sería moles de soluto sobre peso molecular del soluto por kilogramos de solvente. El peso molecular que divide pasa al otro lado a multiplicar. Y si nosotros realizamos el despeje, la constante criogénica por la masa del soluto, todo eso es igual a la variación de la temperatura de congelación por los kilogramos de solvente. Muy bien. Y simplemente se reemplaza peso molecular del soluto es igual a la constante criogénica, que es para el agua 1,86 grados Celsius sobre molal por la masa de soluto 22 gramos dividido entre la variación de la temperatura de congelación por serían 0,1 kilogramos de solvente. Celsius se va con Celsius, kilogramos se va con, aquí están los gramos en la parte de la molalidad y va a quedar gramos sobre mol. ¿Cuánto queda el peso molecular? Y esa es la respuesta. Último punto. Ahora vamos a hablar de la presión osmótica. Es una fuerza espontánea ejercida para impedir la ósmosis. Repito, para impedir la ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? Para que se entienda mejor. Vámonos a lo que es el mar. Bueno, aquí tenemos el talud, esto es el agua, ¿no? Y aquí tenemos, en todo caso, lo que es la roca, ¿no? Muy bien. Vamos a analizar esta parte. Fíjense aquí, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hacerlo aquí grande, grande. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos la división entre lo que es la roca, ¿no? Y el agua. El agua, si hablamos de la sal, el agua tiene mayor concentración salina, mientras que la roca obviamente tiene cierta concentración de sal, pero en comparación al agua salada va a ser menor. Entonces, ósmosis se llama al paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable desde la región menos concentrada hacia la mayor concentrada. Entonces, en otras palabras, el proceso de ósmosis es cuando una sustancia a través de un medio permeable, un medio poroso, se mueve hacia vamos a decir así, una sección mayor que es mayor concentrada, que es más concentrada para diluirla. Ese es el proceso de ósmosis. Y la presión osmótica es la fuerza que impide que ocurra la ósmosis. Vamos por partes. Vamos analizando la ósmosis. La ósmosis es el proceso en el cual una sustancia a través de un medio poroso, una región semipermeable, pasa de una parte menos concentrada, bueno, no una parte menos concentrada, pasa a una sección más concentrada para diluirla. Esa es la ósmosis. Mientras que la presión osmótica es la resistencia, vamos a decirlo así, es la resistencia que pone la parte más concentrada
para que no ocurra la ósmosis. La presión osmótica es la resistencia. La ósmosis es el proceso de diluir una región más concentrada. Otro ejemplo, cuando ustedes tienen un ejemplo casero, una esponja con detergente. Cuando ustedes ponen la esponja con detergente en el agua, ¿qué pasa? Absorbe el agua por el mismo hecho de que no está concentrado con respecto al detergente. Pero ¿qué pasa si la esponja está mojada, completamente mojada, y ustedes la agregan al agua? ¿Absorbe agua o no? Si las concentraciones son iguales, adentro tenés agua y afuera tenés agua, no va a haber un proceso de ósmosis. Vamos a realizar los ejercicios. Número 1. Una solución de una sustancia desconocida en agua a 47 grados Celsius tiene una presión osmótica de 2,95 atmósferas. Pregunta: ¿cuál es la molaridad de la solución? Muy bien. ¿Qué datos tenemos hasta aquí? Temperatura igual 47 grados Celsius. Presión osmótica 2,95 atmósferas. Muy bien. Nos pide la molaridad, es decir, la concentración. Perfecto. Vamos aquí. La presión es igual a la concentración molar, por R por T. Vamos a cambiarlo aquí. En lugar de C vamos a trabajar con M directamente para que sepamos qué es concentración molar. Bien, de aquí despejamos la molaridad, quedaría la presión dividido entre R por T, de esa forma. La molaridad sería igual a la presión 2,95 atmósferas dividido, y acá la constante R, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. Todo eso, muy bien, aquí me olvidé los litros. Todo eso por la temperatura, siempre en grados Kelvin. Sería 47 grados más 273, y eso queda en grados Kelvin. Bien, atmósfera se va con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y hasta aquí me queda, fíjense, mol sobre litro, que es la concentración molar. ¿Cuánto sale todo eso? 0,11, ¿no? Mol sobre litro. Listo. Súper sencillo, ¿no? Es simplemente pura fórmula todo este tema. Pura fórmula. Muy bien. Vamos al ejercicio 4. Dice: hallar el peso molecular del alcanfor si una disolución... Dime. Antes de que pase al siguiente número, exactamente qué significaba la C, era concentración, ¿verdad? Concentración, es la concentración molar, pero esa C yo decidí cambiarla por M para que no se chipen ustedes. Trabajemos directamente como siempre hemos trabajado. Ah, ya. Profe, ¿y qué significa R? O sea, R igual CTT. R es la constante, la constante R, la constante de los gases. R siempre va a ser 0,082. Para esas unidades. Pueden trabajar con unidades diferentes. R tiene un montón de valores, de acuerdo a las unidades. 62,4 si la presión la trabajan en, ¿qué se llama? En milímetros de mercurio. Hay cuando trabajan con grados Rankine, en lugar de litros, con pies cúbicos. Hay un montón de valores. Pero, vamos a trabajar con 0,082 y estas unidades para no complicarles la vida. Dice este ejercicio: hallar el peso molecular, recogiendo datos, el peso molecular del alcanfor. Dice, si una solución con 1 gramo de sustancia, masa igual 1 gramo, en 100 ml de benceno, eso sería volumen de solución, ¿no? 100 ml de benceno,
tiene una presión osmótica de 1,55 atmósferas y una temperatura de 15 grados Celsius. Más 273, a ver, trabajemos esto directo. Sería 288 grados Kelvin. Perfecto. Nos pide el peso molecular. Presión por volumen es igual a moles R por T. Esa es la ecuación que conocemos, ¿no? De la que sale las ecuaciones anteriormente utilizadas. Bien. De aquí, si despejamos la presión, va a quedar moles R por T sobre el volumen. Y sabemos que esto de aquí es molaridad, ¿no? De ahí es de donde sale la otra fórmula, R por T. Perfecto. De aquí, ahora simplemente lo que vamos a hacer es desglosar. Molaridad, masa de soluto, R por T, sobre peso molecular del soluto, por volumen de solución. Esa forma. Y aquí simplemente despejamos el peso molecular del compuesto. Peso molecular del soluto igual masa de soluto por R por T, todo sobre la presión por el volumen de solución. Muy bien. Vamos hasta aquí entonces reemplazando peso molecular del soluto igual la masa 1 gramo, R 0,082 atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin por temperatura 288 grados Kelvin, la presión 1,55 atmósferas y el volumen de solución en litros 0,1 litro. Perfecto. Kelvin se va con Kelvin, litros con litros, atmósfera con atmósfera y queda gramos sobre mol. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Aquí es igual a molaridad, a moles de soluto sobre volumen de solución, ¿no? En litros. Y los moles es igual a masa sobre peso molecular. Entonces, aquí estás desglosando completamente esa fórmula para adecuar en todo caso el procedimiento de los datos. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena tarde y buen fin de semana.